Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte la gloria, las gracias, el honor y la majestad te pertenecen a ti. Te doy gracias, Señor, por haberte sentado a la diestra de Dios Padre y estar intercediendo por mi vida y por mi familia. Hoy te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios. Y hoy mismo, si voy a tu presencia, estaré junto a ti. Gracias, Señor, por alumbrar mi entendimiento, por llevarte, Señor, toda mentira y engaño de mi corazón. Renuncio a mis deseos, a mis necesidades, porque hoy quiero que hoy suplas lo que realmente yo necesito para que tu nombre sea glorificado y exaltado en mi vida. Te entrego todo, no me quedo con nada, aún lo oculto que hay en mi corazón, aún lo que escondo y que yo creo que nadie ve, tú sí lo ves. Te pido perdón porque desobedezco cuando tengo que hacer lo bueno, lo correcto que tú me has enseñado. Háblame, que tu sierva escuche. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, de muchas maneras por los padres y los profetas en el Antiguo Testamento. Y en estos postreros días que somos la generación del Nuevo Testamento, nos hablas por tu Hijo, con tu palabra y por tu poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer a partir de el versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Este forma parte con muchos versículos, pero este en particular habla de manera directa a lo que ha tomado lugar en nuestras vidas, lo que ha hecho ya Dios, y de pronto alcanzamos a tener un atisbo de por qué en muchos momentos nos cuesta entender qué es lo que Dios ha hecho, porque pues nos seguimos viendo de una manera y hemos entendido que Dios nos ve de otra. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta cada vez que meditamos con Dios, que hablamos de Dios, que recibimos de Dios. Y es que cuando Dios se dirige a nosotros, voy a ponerlo en esta perspectiva. Si alguno de nosotros, nuestros hijos, sobrinos o familiares, van y hablan con otras personas, para esas otras personas, nuestros hijos, sobrinos o lo que sea, que son de nuestra familia, para esas otras personas ajenas, ellos no son ni hijos, ni sobrinos, ni primos, ni tíos, ni tías, ¿cierto? Simplemente son personas. Pero cuando llegan los hijos a la casa donde está la mamá,
o donde está el papá, ¿qué es el hijo para la mamá del papá? Pues obvio, pues es su hijo. No hay manera de que lo vea de forma distinta a como lo que verdaderamente es. ¿Es su hijo o es su hija? Con todos los defectos que tenemos y que podamos tener. Pero seguimos siendo hijos e hijas. Si nosotros no entendemos esto, difícilmente vamos a poder entender la misericordia de Dios sobre nosotros. Porque nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y Dios nos juzga a nosotros por lo que hizo Jesús. Y eso cambia completamente la perspectiva de cómo nos debemos ver a nosotros mismos. Por eso el espejo del que habla la Escritura, en el que nos tenemos que mirar, es Cristo. Y a quien deberíamos ver reflejados es a Él, para que nosotros entendamos qué es lo que ha tomado lugar en nuestras vidas. Versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren ustedes, lo que acabo de mencionarles como a manera de introducción. Dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Miren qué importante. Aquí no dice que cuando Cristo llegue a morar, o no dice cuando Cristo aparezca, o no dice cuando Cristo diga que ya está. Aquí dice es cuando Cristo se manifieste. Y lo que en muchas ocasiones tenemos dificultad de ver en otros es que Cristo está manifestado en ese otro para yo identificarme o identificar a Cristo en él o en mí. Entonces dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿En quién se puede manifestar el Señor Jesús? En nosotros. Cuando decimos nosotros, ¿nos referimos a la especie humana? No, en los hijos de Dios. ¿Cierto? Solamente se puede manifestar en los hijos de Dios. Miren ustedes cómo esas palabritas que parece que son acompañantes de lo que el texto está diciendo son tan significativas, porque dice, cuando Cristo, repito, estoy leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y dice, coma, entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto podemos asociarlo obviamente en el momento en que estemos delante del trono de Dios. Ay, claro, ahí vamos a ser como es Cristo. Pero es que tenemos que tener conciencia de que si Cristo está en nosotros ahora, es tan real o debería ser tan real como cuando estemos con Él enfrente, o Él o nosotros enfrente de Él. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Paren, pausa y obligada. Siempre cuando hablamos de la idolatría, normalmente la mente nos dirige hacia una estatua o algo que represente algo, ¿cierto? Y resulta de que la idolatría nos dice que cuando hay malos deseos o que hay avaricia, eso también es idolatría. Definamos rápidamente entre nosotros qué es avaricia. Querer poseer muchas cosas. Querer poseer muchas cosas. ¿Qué más? No estar contento con lo que tienes, sino que siempre querer más. Siempre se quiere más, ¿ok? Querer lo que el otro tiene. Querer lo que el otro tiene es como algo que es insaciable, ¿cierto? Y uno diría que si ese deseo por conocer de Dios o por tener a Dios en nuestras vidas fuese igual como en muchas cosas, tenemos avaricia. La avaricia es una expresión fea y suena fea, suena raro. ¿A quién le gusta que le digan, uy, cómo estás de bonito avaricioso hoy? ¿Cierto que no? Eso es algo feo. Nadie quiere aceptar, muchísimo menos que tiene algo de avaricioso. Pero la Escritura dice que cuando hay idolatría o estamos buscando siempre malos deseos, y malos deseos, pues hay una variedad gigantesca de ellos, dice que hay un peligro grande de entrar en idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Miren qué bonito que Dios se asegura de recordarnos en dónde estábamos antes, qué hacíamos, porque
ahora desde el lado de acá, tal vez para algunos resulte fácil decir, uy, ese como es de malo, uy, esa como es de bandida, uy, este como es de lo que sea. Y resulta que nosotros fuimos bandidos y bandidas seguramente en algún momento de nuestra vida, con las excepciones, por supuesto hay que decirlo, de aquellos o aquellas que han crecido en el Evangelio y que han permanecido siendo alimentados por la palabra. Pero me atrevo a decir que en la gran mayoría de nuestros casos nos identificamos con el bandidaje de la vida pasada. De una u otra manera, el término bandido no nos gusta tampoco, pero pues un bandido es un pillo, y nosotros fuimos pillos en algún momento. Bueno, yo lo fui, yo no sé si ustedes. Versículo 7, perdón, 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Siguiente pausa. Hoy vamos a procurar hacer una confrontación con un término que es muy parecido o es igual, pero que dependiendo de cuál sea la intención o la acción que lo motive, que lo lidere, vamos a obtener resultados totalmente distintos. Y le voy a plantear lo siguiente. Cuando escuchamos la expresión dejar de, como algo parecido a lo que leímos ahora, dejar de, ¿qué necesariamente viene como significado o como asociación con esa expresión? Dejar de. Ok, bueno, no le pongamos así el español tan viejo. Dejar. Bueno, bien caleño. Apartarse de algo. No Apartarse de algo, ok. ¿Alguien más? ¿Cómo? No seguir haciendo lo mismo. No seguir haciendo lo mismo. ¿Alguien más? Atrévanse, no. Le regalo un 5 al que diga algo. Dejar de. Miren, la escritura nos dice ahorita, lo leímos ahora en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros. Ahora, el momento de dejar cosas, y dejar en este caso, vamos a ver ahora seguramente un contraste con la misma término, la misma palabra, pero cuando dice dejar ahora, el ahora es cuando, En ese momento. ahora. No, es que nosotros no estamos ni predicando ni publicando resoluciones de año nuevo, ni resoluciones del principio de semana, ni de verano, ni de primavera, ni de invierno. Cuando Dios nos dice que busquemos verdaderamente su rostro, Él nos está insinuando, nos está instando a que lo hagamos ahora. El momento de buscar a Dios es ahora. No importa qué tan estresado usted crea que está en su vida. No importa cuál sea el aparente faltante que usted cree que en su vida está. No importa cuál sea la situación compleja que usted crea que está viviendo. Este es el momento preciso, especial, maravilloso para buscar a Dios y dejar de hacer lo que nos estaba de una u otra manera alejando de Él. Y uno podrá decir, pero yo no me siento alejado, yo oro, leo, voy a la iglesia. La pregunta es, ¿qué estábamos haciendo conforme al listado que se enunció previamente, que tal vez nos aleja a pesar de que queramos buscar esa cercanía con Dios? Y la palabra nos está diciendo que tenemos que o procuremos dejar de. Y ese procurar de implica necesariamente que es que tenemos que dejar. Literalmente la palabra está muy explicada. Es olvidarnos de. Pero no nos dice olvídate de orar. ¿Cierto? No, la insinuación o la motivación no es para dejar de hacer aquello que sí debemos de hacer. Es para dejar de hacer aquello que sabemos que no nos conviene hacer. Que Dios no invita a que hagamos. Vayan a Isaías 43, 18. Isaías capítulo 43, versículo 18. ¿Ya lo tienen todos? No.
Isaías capítulo 43, versículo 18. No, Isaías, que más para allá. Capítulo qué, perdón. Capítulo 43 de Isaías, versículo 18. Ah, es que para enseñar. Mientras lo encuentran, noten ustedes que hablamos, empezando leyendo en Colosenses, y vamos a regresar a Colosenses ahora, que no hemos llegado a esa parte, pero va a hablar de vestir y de desvestir, de poner y de quitar. Básicamente es de dejar, porque vamos a leer más adelante que nos indican a propósito de vestiduras viejas o raídas o que están dañadas y que no sirven y que es necesario que las dejemos atrás. Isaías capítulo 43 versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué entendemos nosotros por esto? Yo creo que es muy manifiesto, muy explícito y literal. Pero ¿qué entenderían? ¿Cómo nosotros podríamos contarle esa escritura a alguien que no conoce del Evangelio o que no ha leído la escritura, no ha leído la Biblia? ¿Cómo nosotros le podríamos decir este versículo a alguien que nos preguntara a propósito de ese versículo? Imagínense ustedes, como lo sucedió a Eunuco y a Felipe. Usted va caminando un día, está parado en el paradero del bus, bueno, del bus no, del mío, ¿ok? O está en el semáforo y alguien llega y se acerca y le dice: venga, es que estoy leyendo Isaías 43, 18. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? ¿Qué le diríamos nosotros a esa persona? Que lo tomara literal. Listo. Pero, ¿cómo? ¿Qué? Explíqueme eso sí. No acuerde. No me acuerdo de nada, ok. Que deje el pasado atrás, pues que es una nueva criatura, pues está leyendo y debe tener algún conocimiento, que ya cuando vive Cristo en él y que pues las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Si a nosotros se nos acercase alguien y nos dijese con esa palabra lo que acabamos de leer, nosotros como creyentes tendríamos que necesariamente asociar de que esa persona está siendo tratada, guiada e iluminada por Dios. Sí. No hay manera de decir: no, este está loco, no, esto es trampa del diablo. ¿Cierto? Uy, no, ¿será que el diablo me quiere meter cuento allí? No, usted está al tanto de que si esta persona está haciendo esto, como le sucedió al eunuco, que Dios está tratando con esa persona. Y cuando tenga usted, o tengamos nosotros la oportunidad de ser usados como boca de Dios, lo que Dios va a esperar es que nosotros ratifiquemos lo que dice su palabra. Entonces, para muchos puede decir: no, esto es lo fácil porque yo fui muy malo y me conviene que todo lo malo quede atrás. Pero no importa qué tan poco malo usted crea que haya sido, siempre va a haber maldad nuestra en nuestro pasado. Y Dios quiere que esa maldad no solamente no se recuerde, sino que no se traiga. Y esto es una constante con la que nosotros luchamos nosotros mismos con nosotros mismos. Hay veces uno se abstiene de reunirse con un grupo de X o Y personas porque dice: no, cada vez que me reúno o me encuentro con fulano, siempre hablamos de lo mismo, de las pinaturas que hacíamos cuando nos reuníamos, de todo lo pillo que éramos, o las embarradas, como uno dice que hacíamos. Entonces, no, yo me abstengo de hacerlos. Pero ¿cuántas veces nos abstenemos cuando los pensamientos, los mismos pensamientos, sin que haya nadie de por medio, lleguen a nuestra mente y meditamos en ellos y recordamos? Entonces uno dice: no, ya eso malo no me acuerdo. Pero ¿qué de nuestra vieja criatura nosotros traemos constantemente al ahora? Bueno, y si eso está sucediendo, lo que nos está trayendo el Espíritu Santo es arrepentimiento. Porque, ¿por qué tengo que estarme acordando de eso, Señor? Eso me da esta pena pensarlo, me avergüenzo, porque la palabra dice que nos avergonzamos de las cosas que hicimos en secreto. Entonces, Señor, perdóname, o gracias por perdonarme, ayúdame a sentir realmente tu perdón. ¿Por qué tengo que estarme acordando de esto? ¿Por qué tengo que estar hablando de esto con las demás personas? Y yo ya soy nueva criatura. Si eso está pasando muy seguido, pues Señor, es el Espíritu Santo, Señor. ¿Qué tengo yo que
o no me arrepentí bien, o qué está pasando. Señor, gracias por perdonarme. Yo recibo tu perdón, tu sangre poderosa y santa me ha limpiado de toda esa maldad, de todo ese recuerdo. Cuando uno está en Dios ya, pues uno entiende el versículo perfecto. Pero otras personas tienen que recordar el libro. Claro, y esto lo que hace es ratificar cómo el mundo piensa de distinto, de diferente a como Dios piensa. Recuerda que la vez pasada hablábamos de la mente de Cristo y por qué se hacía difícil entender que la teníamos. Pues claro, cuando pensamos con nuestra mente nunca podemos equipararnos como piensa el Señor. Interior y exterior. El interior y el exterior. En este caso nos encontramos con que el mundo nos dice una cosa y no vamos a ponernos religiosos ni mucho menos a decir, no, ay, ya no puedo pensar acerca de ese día que pasamos tan bueno, ay, no, que recuerde usted ya con la mamá, con el papá, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero no es que no se trata de eso, se trata es de cosas que ya nos arrepentimos. Uno puede recordarse, por supuesto, de todo, y se acuerda de los amigos, te acuerdas cuando fuimos, cuando tal, ¿cierto? Pero uno volverse a deleitar en aquello que uno ya se arrepintió, ¿qué sentido tiene? Si las cosas que destruí las vuelvo a tomar, dice Gálatas, pues entonces fue todo en vano, no. Es con relación a aquello, al pecado, a lo que yo hacía y que me deleitaba en el pecado. Entonces, si ya Dios me perdonó, yo ya me arrepentí, yo qué razón tengo de acordarme y me encontré con el otro más pillo que yo y entonces te acordás cuando... Sí, pero ya me perdonó, porque me voy a acordar de eso. Miren ustedes, vamos a regresar para que lo busquen mientras tanto a Colosenses capítulo 3. Vamos a regresar allí. Pero qué curioso que podríamos decir que se puede identificar fácilmente aquellos aspectos de nuestra vida que puntualmente pudiéramos decir opacaban nuestro caminar y que no quisiéramos para nada identificarnos con eso del pasado, con lo que somos ahora. Pero hay cosas que seguimos haciendo que seguramente tienen que ver con nuestro pasado. Y ya no estoy hablando del que roba, ya no roba, o del que mentía, ya no miente. Pero ojo que tenemos un pasado que está impreso en nuestra mente carnal y que Dios quiere que no sea la que nos diga qué hacer, qué pensar o qué decir. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si lo que ya destruí, y no las destruí yo, sino el poder de Dios cuando me arrepentí. Hay que tener muy, muy claro que el arrepentimiento que un día hicimos de corazón sincero, Dios nos perdonó, nos tenemos que sentir perdonados. Pero si eso que ya me perdonó, que ya está destruido, lo mismo lo vuelvo a edificar, pues transgresor me hago. ¿Qué es transgresor? Pues pecador. Estoy en Colosenses capítulo 3 y retomamos desde el 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojado significa literalmente mudar, cambiar, zafar. O sea, éramos una cosa y ahora somos algo totalmente distinta. Imagínese usted como cuando la culebra muda su piel, se despoja, ¿cierto? Usted cuando llegó a la casa que estaba haciendo ese calor tan impresionante, usted todavía andaba con chaqueta y empezó a sudar por todo lado y apenas tuvo la oportunidad, lo que quiso hacer fue quitarse todo aquello que le representaba un peso e inclusive incomodidad. El pero es cuando nos hemos acostumbrado a vivir con un peso que no nos corresponde, que parece que nos sentiríamos extraños ya sin ese peso que nos limita. Y la Escritura nos dice que tenemos que despojarnos. Despojado es literalmente arrancar de nosotros. Pero esto es algo que obviamente no llega fácil, por lo menos no rápido, lo vamos a ver ahora, sino que va tomando gradualmente lugar en nuestras vidas. Si nosotros tomamos la iniciativa de dejar de. Y esto nos va a llevar a la confrontación en expresiones que les mencionaba antes. Dejar de implica parar algo, ¿cierto? Dejar de.
¿Qué significaría entonces dejar qué? Algo específico. Dejar algo, claro. Repito, mediten bien, porque puede haber cascarita ahí. Dejar de es parar algo, pero dejar qué, Es permitir. miren lo parecido que es, pero la diferencia que hay en la intención de la misma expresión. Si yo digo, dejen de estar usando los celulares, entonces, ¿cierto? Pero si decimos, dejen que Dios les muestre en el celular qué es lo que quiere decirles. Una cosa me dice, para de hacer lo que estoy haciendo, la otra me dice, permite que sea Dios quien actúe en nosotros. Y nosotros nos vamos a encontrar en la Escritura de manera transversal, de Génesis al Apocalipsis, Dios diciendo, deja que yo trate con tu vida, deja que yo te diga qué hagas, deja que yo te guíe, deja que yo, hablando Dios en primera persona. Y nosotros acá de otro lado, con la postura definitiva de decir, yo tengo que dejar de decirle no a Dios, tengo que dejar de posponer las cosas de Dios, tengo que dejar de justificarme con Dios. Y Dios diciendo, claro, deja de, ahora disponte para dejar que yo te ministre, para dejar que yo te enseñe, para dejar que, pero miren que solamente eso puede tomar si es Él el que lo hace. Si soy yo el que lo hago, me distraigo por un momento, creo que logré algo, pero apenas sale ese monstruo del viejo hombre o la vieja mujer y se manifiesta otra vez y uno dice, ay no, aquí no pasó nada. Y Dios nos está diciendo, tú tienes que dejar que sea yo quien te muestre qué es lo que he hecho en tu vida. Amén. Es la obra de Él poderosa. Retomo el 8, decía, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿A qué nos está llamando la palabra? Cuando dice que dejemos ira, literal. Bueno, Porque hay que ser intencional. Si yo sé que lo que me domina es la ira, pues yo no digo, sí, ya no tengo más ira y somos así nomás. Viene la circunstancia y las circunstancias se van a dar más veces para que hasta que yo aprenda a no tener ira. Entonces ya me di cuenta que Dios lo que está usando las circunstancias para que yo deje la ira. Tengo que ser intencional, es que en el momento en que estoy viendo que me voy a enojar, pues renuncio y desecho esa ira y dejo que sea Dios que gobierne mis pensamientos y mi corazón. perfecta explicación, porque allá habla de ira y enojo. ¿Y qué le aportaríamos nosotros a una explicación cuando dice, deje la malicia? Como el pensar doble de algo, encontrar el sentido negativo a algo. Más en pensamiento. ¿Ustedes hallan que esto sucede escasamente en sus vidas? No. O en nuestras vidas, me incluyo por supuesto. O sea, hablo de malicia porque miren que la malicia tampoco es un término agradable. Pero malicia, como estaba diciendo bien Pati ahora, malicia implica pensar o más allá, o con doble sentido, o pensar mal. ¿Ok? Malicia no es necesariamente aquel que dice que está preparándose para dar un zarpazo y robar o hacer algo fraudulento con el otro. Malicia implica que lo que yo estoy pensando no va conforme a lo que Dios establece que yo piense en mi vida. Y esto no es algo que nosotros querramos hacer por naturaleza. Mire, si ustedes conocieran a una persona que es infiel, y todos en la iglesia se dieron cuenta que era infiel, el día que vean al infiel, o al ex infiel, caminando por ahí con alguien que no debería en teoría caminar, ¿qué normalmente vendría a la mente maliciosa de cualquiera de los hermanos en Cristo? Este desgraciado. Ya está otra vez en las andadas, ¿cierto? ¿Quién sabe quién será esa? ¿Con quién estará? ¿Quién será el próximo, la próxima? Porque es fácil, es lo rápido, es el día a día, es lo que todos nos mueven a pensar. Eso es malicia, ¿ok? Esa malicia
con relación a la astucia, ¿puede tener una relación? Claro que sí. Si bien la Escritura dice que nosotros seamos mansos como la paloma, pero que seamos astutos Como la serpiente. como la serpiente, aclaro que es una interpretación personal, pero la comparto y ustedes de pronto la aceptan o no. Cuando dice astucia, está promoviendo que nosotros leamos la intención que hay del otro lado, que hay maldad en ella. La serpiente es astuta para dar zarpazos y Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que conocer cómo se mueve, qué hace, cuáles son sus estrategias. Si yo las conozco y estoy actuando conforme a ella, yo estoy siendo astuto. Astuto en el sentido de que, bueno, podamos poner otra palabra, estoy siendo sabio. Si Dios me ha dicho, abstente de esto, Es que haz aquello. astucia no está más relacionada en la Biblia, ¿no? Porque hay que aclararlo. En el diccionario en este momento no sé qué dice, pero la astucia está relacionada con la sabiduría de Dios para entender en qué momento hablar y si por ejemplo es alguien que te está atacando, ¿por qué defenderse? Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros dejamos que la justicia de Dios sobre, Él es el que nos defiende, ¿sí? Porque nosotros somos prestos a sacar pecho y contestarle tras cuantas un cuanto, ¿cierto? La astucia forma parte de saber que el otro me está atacando, pero la sabiduría de Dios me dice que me quede callada. Astucia en ese caso sería actuar y entender cuál es la intención Del que otro. está recibiendo del otro. Y usted dice, tú estás pensando que yo actúe de esta manera, entonces como lo entiendo, no voy a actuar como yo actuaría como hombre o mujer, sino que actúo como Dios me ha instruido y me ha enseñado que haga. En ese momento está siendo totalmente astuto, pero no astuto pensando en el mal del otro, sí, no en el mal, sino... más bien en evitar el mal del otro. Ajá. Ahí estaríamos hablando de eso. Malicia implica torcer, inclusive sin fundamentos, el pensamiento que podamos tener de uno o de otro. Dios dice que cuando eso toma lugar en nuestras vidas, estamos viendo a la vieja criatura. Estamos regresando a lo otro. Y miren que ya no estamos hablando de un pecado que uno pueda decir, uy, ese pecado es más pecado de todos los pecados. En este caso, está hablando de algo que tal vez solamente usted y Dios y yo, si soy yo, sabemos. Nadie más sabe si yo tuve o no malicia. Unas personas dicen que mal piensa. Mal pensado, ¿cierto? Ese es un término más parecido. No sea mal pensado, pero está pensando mal. Es literalmente lo que está diciendo. Malicia implica pensar mal acerca de uno o el otro. Cuando Dios nos dice a nosotros no juzguemos conforme a lo que veamos, porque el único que conoce los corazones es Dios. Entonces, invitación por un lado, Dios nos dice, deja de, pero por otro lado nos dice, deja que. Deja que yo actúe en tu vida. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen todos? No, a ver. 2:18. Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, pidámosle al Espíritu Santo que con su ayuda, por supuesto, podamos acercarnos desde una perspectiva un tanto distinta a la lectura que vamos a hacer, manteniendo el contexto de lo que estamos hablando. Y es sumamente importante que hagamos el ejercicio para que no nos quedemos solamente con aquello que se ve a primera vista, pero que porque está lleno la escritura de cosas, siempre les hablo de la inferencia. El versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren ustedes, aquí en esas dos columnas paralelas que estamos confrontando,
¿En cuál ubicaríamos el versículo que estamos leyendo? ¿En dejar de o en dejar qué? ¿Quién es el principal participante de la narración que estamos haciendo? Dios. Dios. ¿Ok? ¿Quién es el que está dando la instrucción de qué hacer o cómo hacer? Dios. Es Dios. Entonces, necesariamente tenemos que ubicar en el dejar qué, ¿cierto? Dejar qué. Ya tenemos claro, si Adán estaba claro en que era Dios, pues todo le iba a ir bien, todo estaba tranquilo, Dios sabía qué estaba haciendo. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Pausa obligada. Recuerden que Dios dijo, vamos a hacerle ayuda idónea a Adán. Y lo que empieza a pasarle por delante son aves, bestias del campo. Pero ayuda idónea. Y por un momento imagínese usted que Adán recibió de parte de Dios la promesa. Te voy a buscar ayuda idónea. Y él no sabía todavía cuál era esa referencia, ese referente de mujer para decir cuando la vea, ¿sabes? Él no sabía. Lo que se le prometió fue ayuda idónea. Y tal vez Dios le estaba diciendo, no es para que te ayude a labrar la tierra. No sabía que estaba. y empezaron a pasar bueyes y mulas y qué sé yo, jirafas. ¿Qué pasaba por el corazón de Adán cada vez que veía pasar una de ellas? Que esa no era. Número uno, que esa no era. Y número dos, ¿qué me habrá querido decir Dios cuando me dice que es ayuda idónea? Porque la escritura nos dice que Adán le puso nombre a todas las bestias del campo que Dios había hecho. No fueron pocas. Todas pasaron enfrente de él. Y a todas les puso un nombre con una particularidad. Y cada que pasaba una, seguramente él estaba con expectativa. Ayuda idónea. Sí, Señor, me sirve para labrar la tierra. Sí, Señor, me sirve para hacer un jugo de naranja, qué sé yo, si era... qué sé yo, lo que fuera. Sí, Señor. Oh, pasó el tigre se agachaba. Ah, sí, me sirve para coger la naranja. Bueno, en fin. Y él veía que todos pasaban y a todos le ponían nombre. Y él seguía pendiente de que la promesa de Dios tomase lugar en su vida. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Él tenía que dejar que Dios cumpliese lo que le había prometido. Y lo que él, la expectativa inicial de él seguramente era, cuando Dios le dijo, ayuda idónea para Adán, él dijo, ya, lo primero que llegue soy de Dios. ¿Qué hubiera hecho Adán con una jirafa? Nada, por eso le llamamos en este momentico pecado, zoofilia. ¿Qué hubiera hecho? Uy, Señor, no es la jirafa, más bajita. ¿Qué hubiera hecho? Cuando vio el desfile de piezas pasando delante de sí y ninguna de ellas le decía, esto es lo que Dios. Él estaba dejándose tratar por Dios. Estaba dejando que Dios, a pesar de lo que él veía, no era lo que él quería inicialmente, cumpliera lo que le había prometido. Sigamos leyendo y verán. Versículo 20 ya. El 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que las viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea para él. Y Dios le había hecho una promesa. Miren qué pasó, qué circunstancias se dieron, y en ningún momento nosotros ahora sabemos que Dios estaba dispuesto a fallar o faltar a su palabra. Dios había hecho una promesa, ayuda idónea, pero él tenía que ver cuál era la idoneidad de parte de Dios, porque no podía ser la suya propia. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto para los
escépticos y los evolucionistas es loco y esto es mitología para ellos. Pero tiene un significado espiritual profundísimo y hermosísimo de parte de Dios. Porque lo que él estaba esperando obtener por fuera, de afuera, Dios se lo tenía listo y preparado de adentro y por dentro. Y era lo que idóneamente le iba a ayudar y lo iba a acompañar en su vida. Él quedó con la expectativa de que lo que iba a llegar sucedía de afuera. Y Dios lo pone en pausa, lo hace dormir y le dice y le cuenta y le enseña que esto que tomó lugar salió de parte de él y dentro de él. ¿Se acuerdan que ahora al principio les decía por qué es tan importante que entendamos por qué como Dios nos ve, no es necesariamente como nosotros nos vemos? Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es lo que nosotros pensamos que ha hecho. Y en nuestras vidas, así como Adán, han pasado capítulos, muchísimos, de cosas que hemos hecho, dejado de hacer, unas más buenas que otras, otras más malas que otras. Y en todo momento estamos esperando, deberíamos estar esperando, que lo idóneo de parte de Dios se manifieste en nuestras vidas. Es hora que leímos ahora que hasta que Cristo se manifieste en nosotros, esto es lo que estaba esperando que sucediera Adán. No lo sabía, pero lo aprendió y de qué manera. Y cuando se dio cuenta, dijo, esto es de Dios. ¿Cómo si sabía él que esta era la idónea? Si no tenía referente de mujer. Lo más parecido que vio a un ser humano fue, obviamente, su costilla. Entonces dijo, esta es. Como nosotros tenemos que tener idoneidad con lo que Dios espiritualmente nos promete y nos da. Es allí donde nosotros encontramos comunión con Dios. Cuando nos acercamos a lo que Él ha dicho, a lo que Él nos ha prometido, a lo que espiritualmente es, pero que tal vez no podemos ver como no veía Adán. Y tal vez usted ha estado esperando que pase uno, que pasen dos. Puede ser oportunidades de trabajo, puede ser oportunidades, qué sé yo, académicas, puede ser relaciones sentimentales. Ya todo era esperando que pase uno y ay, antes de que se vaya, yo digo que sí, ¿cierto? O esta sí, ay, no, que nos van a dejar solo, ay. Pero Dios nos llama a dejar que Él actúe en nosotros. Que sea Él el que nos diga cuándo tenemos que pararnos o cuándo tenemos que sentarnos. Esto es vital para que nosotros tengamos lo que Dios quiere que tengamos. ¿Qué hubiera pasado donde Adán se desespere a mitad del desfile de bestias? Pues habíamos quedado más bestias de lo que somos ahora. Porque, ¿qué hubiera terminado haciendo este personaje? Escogiendo un animal. Escogiendo un animal. Cuando le costaba simplemente esperar que pasara, pero la promesa de Dios iba a cumplirse sí o sí. Y era una promesa que se iba a cumplir de manera hermosa. Inclusive lo pone a dormir para que no sufra. Y cuando se despertó, lo que había prometido Dios estaba enfrente suyo. Al punto que él termina diciendo, versículo 23. Sí. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Y hace la conclusión con la que se cierran o se abren los matrimonios en casi todo el mundo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, la nueva criatura que tenemos de parte de Dios dentro de nosotros está buscando que nosotros con Dios seamos una sola. Es carne, digámoslo para entenderlo, pero ya no hablamos de carne en términos de pecado o carne de carne, sino que seamos uno solo con Él. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús? Para que seamos uno, así como mi Padre y yo somos uno. Eso estaba reconociendo y casi que profetizando a Adán a futuro. Vamos a hacer una sola carne. Él identificó verdaderamente qué era. No era la jirafa, no era la hipopótama, no era la leona, no era el chigüiro, el cuatín, la cucaracha, no era nada eso. La varona. Y él supo cuando la varona era. Lo supo. No había manera de que se equivocara.
¿Por qué? Porque era lo que Dios le había prometido. No se desesperó, no se azaró. Él dejó que Dios actuara en su vida. Y este es el propósito del mensaje del día de hoy. Dejemos de poner obstáculos, dejemos de manifestar excusas, dejemos de dilatar y dejemos que Dios haga lo que nos ha prometido. Que Él tome el lugar que corresponde a nosotros. Dejemos que Él haga. Él tiene el poder, tiene el conocimiento y sobre todo tiene el amor para tratarnos a nosotros. Regresemos por favor a Colosenses. Vamos acabando por aquí. Colosenses, estábamos en el 3. En el 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Espero que nosotros entendamos cada vez más qué significa estar vestido y también qué estar desvestido. Y por eso dice revestido. ¿Ok? No digo, uy, ese es el revestido. No, sí, hemos sido vestidos de nuevo. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos y desmenuzemos un poco el 10. Revestido del nuevo. ¿De qué están hablando? ¿De quién están hablando? Del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Ok. Y dice, el cual, ¿quién es el cual? El nuevo hombre, ¿cierto? Sí. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, es decir, Cristo, ok, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren ustedes qué cosa curiosa. La nueva criatura tiene un proceso de renovación en la manera en cómo entiende y cómo piensa las cosas. Todos quisiéramos el chasquido y el cambio absoluto, pero la escritura nos dice que va tomando lugar gradualmente, en algunos casos más rápido, en otros casos un poco más lento, pero en cualquiera de ellos dice que se va renovando hasta que llegue al conocimiento pleno. ¿Pero el conocimiento pleno de qué? Preguntaría uno. De Cristo en nosotros. De lo que Él ha hecho en nosotros. Si estamos pensando que es llegar al conocimiento pleno de todo, es como si quisiéramos ser Dios. Y no hay manera de que sepamos todo lo que Dios sabe, o que lleguemos a saber todo lo que Él sabe, o todo lo que es Él. Pero cuando dice el conocimiento pleno, está hablando de lo que Él hizo en nosotros. Y solamente cuando tengamos ese conocimiento pleno de nosotros, vamos a ser inamovibles. Nada ni nadie nos mueve del lugar que hemos recibido. La promesa sabemos que Dios la cumple porque Él dice que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero ojo, dice por medio de nosotros, para la gloria de su nombre. Cerramos con esto. Versículo 12. No, el 11. 11 y 12. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y termina con la recomendación máxima. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren ustedes si ven como las dos columnas que inicialmente hablaba de malicia, de mentira, de yo no sé qué, él termina diciendo, no, es esto lo que nosotros somos. Por eso quiere que nos vistamos de eso y nos revistamos de eso, no de lo que nosotros creemos que somos. De eso Dios nos dice, deja de, y ahora dice, deja que sea yo el que lo haga. Con esa reflexión nos vamos. Dejemos que sea Dios quien actúe en nosotros. No nos creamos más inteligentes que Él. No creamos que sabemos cuándo es el momento. No creamos que sabemos cuál es la oportunidad. No creamos que sabemos cuál es la persona. Dejemos que sea Él que nos diga cuándo, qué y cómo. Él sabe todo de lo que nosotros necesitamos. Él sabía que a Adán le iba a llegar su Eva. Y sabía que Adán se iba a quedar maravillado y decir, Dios, wow. O
sabías lo que estabas haciendo. ¿Qué tal que Adán en uno de esos ataques de querer ayudar a Dios hubiera dicho, Señor, si hacemos una combinación, jirafa, hipopótamo, leona, chimpancé, bueno, hagamos una fusión de todo eso y seguramente en todo eso encontramos la ayuda idónea. Dios no necesita que nosotros le ayudemos, solamente necesita o quiere o espera que nosotros le creamos y que dejemos que Él sea el que actúe en nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, dejar que tú hagas en nosotros implica que nos neguemos a nosotros mismos. Nos cuesta, Señor, lo admitimos. Tal vez menos de lo que debiéramos. Pero admitimos, Señor, que nos cuesta negarnos. Gracias porque tu Espíritu Santo ministra nuestras vidas para que podamos entender y saber cuáles son las riquezas, Señor, a las que tú nos has llamado. Gracias. Tenemos que decir siempre gracias, Señor, porque por tu misericordia podemos seguir intentando buscar tu rostro, Señor. Y tú prometes que el que insista tocando la puerta, a ese tú le abres, Señor. Entras y cenas con Él y con nosotros, Señor. Hoy tomamos la decisión de dejar de tener excusas y nos acercamos a ti para dejar que seas tú el que tome el control absoluto de nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.